Perspectiva humanista, o bien Gestalt. ¿Te suena? Pues hoy aprenderemos un poco de ella. ¿Qué es? Es una teoría que estudia la conducta humana y los contenidos del pensamiento como un todo indiviso. De esta manera, los psicólogos Gestalt creen que no se puede comprender una respuesta determinada a una situación por parte de alguien como una mera combinación de respuestas a un conjunto de estímulos independientes, sino que debe estudiarse como una respuesta global a una situación global. Igualmente, consideran que el pensamiento no está formado por un conjunto de partes que se suman de manera consciente, sino que consiste en un todo unitario en el que los estímulos externos se perciben y organizan como conjuntos o estructuras ordenadas, como bien lo podemos observar en la imagen de la esquina superior izquierda. Bien, solo a partir de la comprensión de los estímulos como un todo con una estructura se comprenden las partes en las que se dividen dichos estímulos. La psicología Gestalt es una aproximación global que se opone a la aproximación atomista defendida por diversos psicólogos experimentalistas. Surgió en Alemania como resultado de una serie de cambios sociales, políticos y científicos que se producen en el ámbito académico entre 1890 y 1960. Los principales estudiosos, como bien podemos ver, que llevaron a cabo el desarrollo de esta teoría fueron Max Quatermain, Wolfgang Kohler y Kurt Kofta. Las leyes de la Gestalt fueron formuladas por Max Wertheimer, uno de los fundadores de la Gestalt. Estas nos dicen que el origen de las percepciones es a partir de estímulos. Estas también se basan en la premisa de que un todo es más que la suma de sus partes individuales, pues la perspectiva tiene un toque de subjetividad. La primera regla de la que hablaremos es la ley de la pragnans o de la buena forma. Esta nos dice que afirma que las perspectivas siempre tienden a ir a por figuras más simples, lo que nos permite ver figuras incompletas o algo no tan evidentes, como esas imágenes fuera de contexto que parecen una cosa pero en realidad son dos cosas completamente diferentes. La segunda ley es la de la figura y fondo. Esta se refiere a que tiende a separar la figura del fondo en el que se encuentra, como distinguir una silueta negra dentro de un fondo blanco. Esta ley nos dice que sin un fondo sin que sustente la figura, esta figura no puede existir. A continuación, también tenemos la ley de la proximidad. Esta nos dice que el cerebro tiende a agrupar a los objetos dependiendo de la distancia a la que se encuentren, pues los que se encuentren, por así decirlo, más juntos serán percibidos como si fueran parte de una sola unidad. Ahora tenemos como tal la ley de la semejanza, en donde las figuras percibidas, ya sea por su tamaño, forma o color, suelen agrupar y percibirse como una unidad, como se muestra en pantalla. Entonces, ahora luego tenemos la siguiente, que es la ley de la dirección en común. Como tal, la ley de la dirección en común implica que los elementos que parecen construir un patrón o un flujo en la misma dirección se perciben como una figura. Por ejemplo, cuando se ven una cantidad de pájaros o un grupo de pájaros volando en la misma dirección, entonces se construye como una figura y se ve como una sola figura, ya que los pájaros están volando en una misma dirección. Entonces, para la siguiente tenemos como tal la ley de la continuidad. Como aparece en pantalla, nuestra mente como tal tiende a seguir un patrón. Entonces, como se puede ver, hay una figura en la pantalla de unas líneas con puntos de fuga, los cuales la ley de continuidad indica que nuestra mente genera el patrón de como tal la forma del dibujo que se muestra en pantalla y como tal lo sigue, a pesar de que estén entrecortadas las líneas, la mente sigue el patrón y le da como tal continuidad al patrón. Bueno, ahora es mi turno y yo les voy a hablar primeramente del principio de simetría, que es considerado como un fenómeno básico de la naturaleza, que dictamina que las imágenes simétricas son percibidas por nuestro cerebro como si fuera solo una, dependiendo la distancia en donde la observemos. Generalmente, mientras más lejos la vemos, más creemos que es una sola imagen, y mientras más nos acercamos y logramos ponerle más atención, nos podemos dar cuenta que pues, son dos o más. Ok, para continuar, les voy a hablar sobre el principio de cierre, que afirma que las líneas circundan una superficie se pueden llegar a adaptar mientras estas tengan pues, las mismas condiciones para que puedan generar con facilidad
otra imagen y se puedan convertir en una sin tener que ser una en sí. Generalmente esto lo llegan a hacer en círculos, en cuadrados o en triángulos, en el que pues logran hacer esa percepción de cerramiento, como lo podemos ver en la imagen, que son líneas pero forman un círculo. Y por último les voy a hablar del principio de contraste, que para mí es mi favorito porque es utilizado mucho en psicología para influir en la toma de decisiones, y generalmente se llega a utilizar también en el marketing porque tratado de lo que nos quiere mostrar es que al acomodar una figura con pues un lugar en específico y bien pensado, logra ser aún más llamativo, como podemos ver aquí, que al acomodarlo llega a ser aún más llamativo aunque estaba solamente en cuadrado.